La primera, el Jurado Electoral Especial Lima Centro abrió un proceso de investigación para determinar si Luis Castañeda Locio mintió o no en su hoja de vida respecto de sus estudios universitarios. Bueno, empezamos con esta primera noticia rara, Guido, ¿no? Si es veraz o no la información de Luis Castañeda Locio en su hoja de vida. Es curioso porque no se necesitan tantos títulos para postular. Entonces, ¿por qué habría que inventárselos? No es que se lo inventa, sino que dice que se graduó de abogado en la Católica cuando se graduó de abogado, según la Asamblea Nacional de Rectores, en la San Martín. Eso es una mentira innecesaria. Lo que pasa es que hay personas que completan sus estudios en una universidad y por A, B o C sacan el título en otra universidad. Es por razones las que sea. Le convienen más los horarios, lo que fuere, ¿no? La titulación es un mecanismo aparte. Si esa mentira se comprueba, queda descartado el favorito para las elecciones. Eso me está pareciendo... ¿Una repetición? Una repetición. Exactamente, pero, Roberto, y en el Perú nunca nada es nuevo, ¿no? Dice que la historia no se repite, pero... Yo creo... nosotros no pasa nunca, mejor dicho. He leído lo que han señalado voceros de Solidaridad Nacional y tiene que ver, en primer lugar, creo, hasta por el formato. Como que el formato no ha permitido dar la información esa que se está cuestionando. Punto 2, que dice que sí tiene el título, que sería lo más grave decir que no lo tuviera, ¿no? Hay varios doctores que no son doctores, ingenieros que no son ingenieros. Que no tiene nada de malo, menos mientras no se lo atribuyan, pues, ¿no? Si no es requisito, si la gente no vota por los títulos que tú tienes, hay gente que tiene la experiencia de vida, que tiene secundaria completa, que es más competente que alguien que tiene muchas maestrías y nunca la ha aplicado en su vida y no sabe qué hacer con ellas. Entonces yo no entiendo por qué tanto afán de demostrar que uno es tan calificado para postular a un puesto que nadie sabe ni nadie se va a enterar porque esas hojas no las conoce nadie. Yo creo que ojalá, para beneficio de la democracia, sea solamente un error, porque creo que va a ser un error. Ya han señalado que el formato es lo que ha hecho poner esa cuestión. Y ha inducido error. Ha inducido error de la Católica entre la San Martín, ¿no? Yo tengo una opinión un poco diferente. Me parece que se está generalizando estas situaciones de tergiversar la verdad. La verdad es una sola, ¿no? Hay economistas que dicen que son economistas cuando hicieron una pasantía para hacer una economía aplicada a la educación. Sin embargo, logran reconocimientos también en instituciones de enseñanza superior. Entonces, eso no está bien. Debe haber alguna medida de poner coto a esto para que la gente no se sienta burlada y también frustrada, porque aquel que dice que es economista y no es economista, ¿cómo va a administrar una gestión? Entonces, claro, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad, como dice el doctor, de tantos problemas que se están presentando para hacer las reglas más precisas. Porque a algunos sí se les aplica, a otros no. Yo creo que del mismo formato. Habría que ver si el formato obedece, porque esto se repite. 14 años de democracia y no podemos establecer... Yo no he visto el formato y entonces no puedo asegurar lo que voy a decir, pero el formato no te impide decir si te graduaste en la Católica o en la San Martín. Pero es que probablemente... Si dices que te graduaste de abogado en la Católica, podrías en el mismo espacio del formato decir que te graduaste de abogado en la San Martín. Y si te graduaste de abogado en la San Martín y dices que en la Católica, estás falseando la verdad, que es una sola, como dice Máximo, y estás mintiendo al electorado en este caso, pero podrías estar engañando a una empresa. Ahora, es evidente que ser graduado en una universidad o en otra tiene un peso específico para contratar a una persona. Yo me podría poner un ratito de abogada del diablo, que en este caso es abogada del mudo, pero... Imaginemos, ¿no? Una lengua de vaca hoy día. Se la ponga bien. Pero imaginemos que efectivamente en el formato te dice usted en qué universidad estudió, de la Universidad Católica. ¿De qué año a qué año? Del año tal al año tal. Y se graduó como abogado, pero no te preguntas si se graduó como abogado en la misma universidad donde estudió. Entonces, de pronto, yo no creo que... Eso es más o menos lo que han querido explicar los voceros. Por eso yo hablo del formato. Eso puede haber ocurrido. Ahora, también es verdad, me ha pasado mucho, por ejemplo, que la gente quiere que tengas títulos que no tienes, ¿no? No sé, uno completa estudios. Por ejemplo, completas estudios de posgrado. Yo tengo estudios completos de maestría en lingüística. Pero yo creo, como decía Guido, seguramente para presentarte para alcalde o congresista... no necesitas nada. Tú te presentas bambeando para una empresa privada y te elimina. Porque ahí sí te lo verifican. Entonces nosotros, ¿por qué no verificamos? Tiene razón en un aspecto fundamental, y es que el título le cuesta un chorro de plata sacarle un montón de esfuerzo. No tiene nada de malo no tenerlo, pero sí tiene mucho de malo
hacerte como que has pasado por ese proceso cuando no lo has hecho, ¿no? Y vas a merecer reconocimientos de ese nivel. Que no te corresponden, Y lo peor, ¿no? que ahora con la proliferación de universidades se están dando títulos Bamba. Así es. Maestrías Bamba. Claro, dices, si los políticos, ¿tú crees que no van a saber? La gente lo sabe, lo percibe y se entera y dice, yo también puedo hacerlo. Entonces, esto puede generalizarse, ya se está generalizando, Por supuesto. y creo que es momento de poner control. Ojalá que no le pase eso a mi amigo Castañeda, pero lógicamente Porque creo que es una medida importante de investigar. Sería una desgracia, creo yo, para la contienda electoral que el favorito salga por una razón como esta, porque... El favorito con 55% Así de es. intención de voto, además. Es decir, Porque deslegitimaría ¿Cómo de era alguna la manera la elección elección. anterior, O sea, no? si la va a perder, que la pierda la elección, pero por otras razones que no sean que puso que aquí, no queda puso allá, fuera de ¿no? carrera, digamos. Así es. Hay un antecedente también, había un favorito Curi, ¿no es cierto? Claro. En el proceso Pues- anterior, y por una situación parecida, de decir que vive en domiciliario. Ahí era más también grave, pasó esto. porque ese requisito sí hay que Domiciliario, cumplirlo. claro. Entonces, si tú no vives donde dices que vives, no, puedes postular postular en ahí. ningún sitio de Exacto. Con algunas excepciones, creo, se ha presentado un caso para la presidencia regional de Amazonas, del señor Rudecindo Vega, que cumplía funciones de embajador y que por lo tanto obviamente no estaba claro. viviendo, pero su lugar de residencia es Amazonas. Sí, pero creo que una persona que vive 20 años en el extranjero, ¿cómo puede saber la realidad no 20 de su años, departamento? no 20 años, los Llega y últimos no 2 o sabe ni 3. dónde está su casa, seguro. Es que eso es lo que te Creo que exigen. en ese caso se justifica. Si a ti te hubieran llamado como ministro de Defensa, siendo, o el caso de Valdés, que fue llamado como primer ministro, no deja de tener como lugar de residencia Tacna, aunque esté ejerciendo una función pública. Creo que por la función pública se puede hacer una excepción, pero eso es algo que definirá el jurado. Antes de cerrar el tema, creo que sería interesante escuchar las declaraciones del presidente del Jurado Electoral Especial de Lima, un poco para centrarnos en cuáles son las medidas que se están tomando, y las de la vocera de Solidaridad Nacional, a ver cómo toman este impasse, porque es un impasse hasta el momento. Veamos. Este Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha aperturado una investigación de oficio a fin de esclarecer la veracidad de lo declarado en la hoja de vida. Mi despacho ha considerado, en acuerdo con los miembros del jurado electoral, cursar oficio tanto a la Pontificia Universidad Católica del Perú como a la Asamblea Nacional de Rectores a fin de evaluar y verificar la información presentada en la hoja de vida del candidato. Aquí no hay ninguna falsedad, ningún documento falso que se haya consignado o algún grado académico, que no corresponda. no haya Quiere tenido el decir doctor que, y que claro, no corresponda. claro. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Nosotros nos allanamos a cualquier investigación que se dé. Si nos piden documentación, la presentamos. Si requieren información, se la vamos a dar, porque no tenemos ningún problema en hacerlo. Bueno, ojalá se esclarezca el asunto, Sí, ¿no? vamos a ver una aclaración y una determinación. También la Asamblea Nacional de Rectores tiene que ratificar la información que posee y el jurado especial Lima Centro actuará de acuerdo a sus convicciones, pero eso todavía puede ser apelado. Es decir, que... No, ahí están las dos universidades que informarán y la Asamblea Nacional de Rectores, que es la que tiene la información, ¿no? Hay un caso que acá se señalaba y que creo que sí sería importante dejar sentada la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo del señor Alan García? En este caso, el título no es requisito y si efectivamente no hay mala fe, sino que en el llenado del formulario no hay una casilla para dar tanta especificación, me parece que no debería ser sancionado. Adjudicarse un título de doctor y dirigir un doctorado sin ser doctor, eso es absoluta y Pero yo completamente creo que grave. Máximo se refería más bien al expresidente, También, a otro expresidente. no, ya, pero es que el señor, ¿no? ese otro expresidente no solo ostenta títulos que no tiene, sino, no sé si un día si le preguntan su nombre va a decir su nombre o no va a decir otra cosa.